El libro de Santiago es un libro lleno de sabiduría. En él encontramos muchos consejos que nos pueden ayudar a vivir una vida agradable ante Dios. Este es un libro que yo creo que todos deberíamos leer frecuentemente y estudiar a profundidad para conocerlo muy bien. Y hoy solo les voy a compartir una pequeña porción que se encuentra en el libro de Santiago, pero les animo a que lean todo el libro. Solo tiene 5 capítulos en total. Y la porción que les voy a compartir hoy está en Santiago capítulo 1, versos 21 al 25. Por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Repasémoslo otra vez, el verso 21. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Depende de cómo recibamos esta palabra, que es sembrada en nosotros, si esta palabra crece. Una semilla al ser plantada tiene que crecer, desarrollar raíces y producir su fruto. Esto depende si se le ha dado a esa semilla el cuidado necesario, en qué tipo de tierra está, si tiene el agua necesaria, si recibe suficiente luz para brotar. La palabra de Dios sembrada en nosotros dará fruto si nosotros le damos el cuidado necesario. Verso 22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Es bueno oír la palabra de Dios, pero no debes olvidarla. Debes atesorarla en tu corazón y practicarla. El verso 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La palabra de Dios es perfecta y si la practicas cosecharás bendición. Es bueno para ti practicar la palabra de Dios. Tiene poder para salvarnos. La palabra de Dios nos da vida. A través de la Biblia vamos a encontrar muchos temas, entre ellos el tema del Evangelio, que nos habla acerca de la salvación, nos habla acerca de la condición del hombre y de lo que Jesús hizo para salvarnos. Nos habla acerca de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Cuando uno ya ha aceptado a Jesús y ha recibido su salvación, comienza un cambio en nuestras vidas. Es maravilloso conocer acerca del gran amor de Dios y saber que gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, podemos acercarnos libremente a Dios y tener vida eterna. Al aceptar esta salvación, nuestra gratitud se reflejará en nuestras acciones y en cómo correspondemos a este hermoso regalo. Habrá un deseo de conocer la palabra de Dios y un anhelo de hacer su voluntad. Aquí es cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas, purificándonos e instruyéndonos a través de su palabra. Es importante conocer cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Sin embargo, no basta con conocer estas cosas o simplemente escucharlas y leerlas si no las aplicamos en nuestra vida diaria. Cada vez que leamos la palabra de Dios, debe haber un cambio en nuestros pensamientos y en nuestros corazones.
y eso debe reflejarse en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. En la Biblia, en el libro de Filipenses, encontramos un texto que nos dice que Dios nos irá perfeccionando. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero si no permitimos que Él obre en nuestras vidas y en nuestros corazones, y no somos obedientes, no habrá cambio en nosotros. Si solo escuchamos la palabra, pero no la aplicamos, y la tomamos a la ligera, leyendo la Biblia solo para cumplir una regla o una obligación, no experimentaremos un crecimiento espiritual. Cuando leamos la Biblia, debemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Debe haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. ¿Cómo es posible que llevemos años en el Evangelio, en el camino de Dios, y nuestras vidas sigan igual? Quizás al principio hubo un cambio, pero con el paso de los años, muchos dejan de crecer espiritualmente. Se quedan conformes y no se dan cuenta que Dios aún está hablando a sus vidas. No se autoexaminan, y es muy importante asegurarnos de no quedarnos paralizados. Dios todavía quiere hacer mucho más en nuestras vidas. Dios continúa perfeccionándonos y debemos poner en práctica lo que leemos y aprendemos. Si practicamos lo que la palabra de Dios nos enseña, habrá un cambio real en nuestras vidas. La palabra de Dios nos fortalece, nos hace más sabios y nos enseña a ser compasivos y pacientes. La palabra de Dios nos prepara para mantenernos firmes en nuestra fe, pero solo si permitimos que tome obra en nosotros. No podemos ser como aquella iglesia que después de muchos años todavía se alimentaba de leche espiritual en lugar de comida sólida. A veces aún estamos en los primeros pasos y no crecemos espiritualmente porque no aplicamos lo que hemos aprendido. Debe haber un crecimiento constante en nuestras vidas. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esto es lo que la palabra de Dios hace. Nos instruye, nos enseña para poder conocer lo que es bueno. Debemos de amar cada día más a nuestro prójimo. La palabra nos enseña repetidamente que debemos amar a nuestro prójimo, y aún así seguimos siendo egoístas, amando de la misma manera, con condiciones, solo a los que nos aman. Debemos tener frutos nuevos. No somos perfectos, pero si practicamos lo que Dios nos enseña, Él continuará perfeccionándonos. No debemos permanecer iguales, debe haber un cambio en nuestras vidas. Hay tantas cosas que podemos aprender, tantas enseñanzas de Dios. Dejemos que Él moldee nuestras vidas para poder ser usados por Él para su gloria y así ser bendición para nuestras familias y para quienes nos rodean. ¿O todavía estamos criticando y juzgando de mala manera a nuestro hermano? La palabra de Dios dice que debemos levantarlo con humildad y amor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Si juzgamos a nuestro hermano o hermana sin compasión y sin el ánimo de ayudarles a levantarse, orar por ellos y mostrar misericordia, entonces anda algo mal. No estamos practicando lo que la palabra de Dios nos enseña.
La palabra de Dios nos enseña cómo juzgar. No debemos hacerlo con hipocresía ni con altivez. Aún seguimos siendo personas celosas, chismosas, rencorosas. ¿No ha habido un cambio al pasar de los años? Somos imperfectos y sí habrá personas chismosas, celosas y egoístas en la iglesia, en la congregación, pero vamos para que Dios obre en nuestras vidas. No debemos continuar así, permitiendo que los celos nos gobiernen y nos hagan actuar de manera incorrecta contra nuestros hermanos. No debemos dejar que la amargura gobierne nuestros corazones. No podemos simplemente escuchar la palabra e irnos a casa y olvidarnos de lo que hemos aprendido. Debemos practicarlo. Tendremos fallas y no debemos sentirnos mal porque no somos perfectos o por sentirte indigno del amor de Dios. Ninguno de nosotros es merecedor. Todo ha sido por la gracia de Dios, un don inmerecido, y por esto estamos agradecidos. Nos acercamos a Él y recibimos este gran regalo. Seguiremos teniendo luchas y cometiendo errores, pero lo importante es que tu corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios, que estés dispuesto y que anheles escuchar y practicar lo que Dios está hablando a tu vida hoy. Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.